Morales. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 17 de febrero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy suspendieron por 90 días las operaciones de la línea aérea portuguesa TAP, la misma que fue utilizada por el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente encargado Juan Guaidó para regresar a Venezuela luego de su gira internacional. El ministro de de Transporte, Nicolás Maduro, argumentó que permitir el supuesto ingreso de explosivos al país era un fallo para la seguridad aeronáutica. A recordar que al tío de Juan Guaidó, Juan José Márquez, lo detienen por supuestamente trasladar justamente artefactos de este tipo cuando retornaba a Venezuela. Junto al presidente interino el pasado 11 de febrero. Hay que decir que tanto la línea como el gobierno portugués negaron las versiones que fueron esgrimidas inicialmente por el presidente de la Constituyente Comunal. Lo comentaremos como es natural durante la tarde de hoy. Varios datos. Suiza confirmó que la familia del embajador de Rodríguez Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, ustedes lo recordarán, poseía, atención, cuentas millonarias en ese país por transferencias realizadas por Petróleos de Venezuela. Suelen decir por allí que no hay almuerzo gratis y parece que tampoco apoyo gratis. Esto lo decimos nosotros. Y la excongresista colombiana Aida Merlano, detenida en el SEBIN, en entrevista concedida a la revista Semana, perfectamente maquillada y en un set preparado para la ocasión, acusó nuevamente al presidente de Colombia, Iván Duque, de intentar asesinarla. Además, agradeció a Nicolás Maduro por el trato digno dispensado en su sitio de reclusión. Huelgan los comentarios sobre este tema. Basta decir que el abogado de varios presos políticos, incluyendo el diputado Juan Requesens, invitó a periodistas colombianos a visitar las cárceles y conversar con los presos políticos venezolanos. Además, la fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que va a remitir el informe presentado por el canciller Nicolás Maduro por las sanciones en su contra a la Sala de Asuntos Preliminares que ya sustenta el expediente de Venezuela. Lo comentaremos por el impacto que esto puede tener o no. Y en su comunicado diario, la Organización Mundial de la Salud confirmó que hay más de 71.000 personas contagiadas con el nuevo coronavirus, más de 1.700 víctimas. Además, la Cancillería de Colombia confirmó que un ciudadano de ese país hace parte de la tripulación del crucero Diamond Princess en cuarentena por coronavirus y está infectado con el COVID-19. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a alguien que conoce perfectamente este tema de la Corte Penal Internacional. Walter Márquez fue diputado, pero además viajó a La Haya, ha denunciado la parcialidad política, según su opinión, de la fiscal que lleva el expediente de Venezuela. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gran saludo para todos ustedes. Pues mucho interés de conocer una primera versión de su parte acerca de este comunicado que ha emitido la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sorprendentemente informando sobre la remisión de los documentos o el informe que presentó el canciller de Nicolás Maduro a la Sala de Asuntos Preliminares que ya sustancia el caso de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Mira, en primer lugar, es importante que el régimen de Nicolás Maduro ratifique su adhesión a la Corte Penal Internacional como lo ha hecho. Pero en el fondo es una estrategia para ganar tiempo frente al anuncio del examen preliminar del 8 de febrero del año 2017, que la semana pasada se cumplieron 2 años de haberlo anunciado la fiscal Fatou Bensouda y hasta la presente fecha no ha tomado ninguna decisión.
Con respecto al caso concreto de denunciar a Estados Unidos y a Trump por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción para decidir este caso, en virtud que ni Rusia, ni China, ni Israel, ni Estados Unidos reconocieron el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Tenemos un antecedente de que el año pasado la fiscalía, la fiscal ante la Corte, fue Ventura, trató de abrir una averiguación a Estados Unidos por los crímenes en Afganistán, y la sala de asuntos preliminares lo rechazó, y a su vez Estados Unidos le anuló la visa a la fiscal Ventura. Por lo tanto, ella tiene que inhibirse, de acuerdo al artículo 42 del Estatuto de Roma, de conocer este caso, y hay un antecedente que la propia Corte desestimó investigar a los Estados Unidos por el caso de Afganistán, y con ese antecedente tiene que hacer lo mismo con respecto a Venezuela. Es decir, respecto a Venezuela en relación con los Estados Unidos. Ahora, yo le pregunto, porque nos llamó la atención el documento, comunicado que emite la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, advirtiendo que en la notificación a la presidencia de la Corte Penal observó que las dos remisiones, la anterior, que además es promovida por varios países de América Latina por delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país en el marco de las manifestaciones, y esta reciente del equipo de Nicolás Maduro, parecen superponerse geográfica y temporalmente. Por lo tanto, estoy leyendo el documento de la Fiscalía, podrían justificar ser asignadas en la misma sala de cuestiones preliminares. Yo le pediría un comentario, tomando en cuenta las denuncias que usted ha hecho, sobre la actitud o el manejo que ha hecho la Fiscalía, porque sinceramente llama poderosamente la atención, tomando en cuenta lo que usted comenta, que Estados Unidos no ha ratificado el estatuto, y la acusación, digamos, entendemos por lo que ha trascendido, es absolutamente genérica, distinta a la acusación contra funcionarios del régimen actual vinculados a la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, son dos denuncias totalmente diferentes. La una es de 6 países estados parte, en base al artículo 14 del Estatuto de Roma. Hay tres artículos que regulan los casos que van a la Corte. El 13 es la facultad que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de hacer una denuncia. El 14 es el derecho que tienen estados parte, es decir, estados miembros, socios de la Corte Penal, para remitir un caso. Y en la situación concreta de Venezuela, el 27 de septiembre del año 2018, 6 países miembros, es decir, Chile, Canadá, Paraguay, Argentina, Perú y Colombia, solicitaron ante la Fiscalía de la Corte Penal la apertura de una averiguación en base al artículo 14 y remitieron como prueba el informe de la Secretaría General de la OEA, que coordina Luis Almagro, en base a un panel de expertos que indagaron, investigaron y llegaron a la conclusión que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Presentaron un expediente de aproximadamente 400 páginas que ya había sido entregada en mayo del 2018. La Fiscalía pretende ahora acumular ambos expedientes cuando la que presenta el gobierno venezolano es, por supuesto, crímenes de lesa humanidad motivado al embargo y a las medidas del Departamento de Estado norteamericano, medidas diplomáticas, políticas y económicas. Eso puede ser una táctica dilatoria para entrabar, porque la fiscal está obligada a responderle a los 6 estados partes
independiente de la acción de Venezuela. Además, el 7 de abril del 2014, ya vamos para 6 años, la fiscal Fuerteventura recibió una denuncia de más de 200 diputados de América Latina que pidieron investigar a Nicolás Maduro por los crímenes de lesa humanidad a partir de las protestas populares del 12 de febrero del 2014 en adelante. Y hasta la presente fecha, ella prácticamente tiene todo paralizado porque allí ha intervenido en un lobby muy intenso Haifa el-Aksami, el mandatario el-Aksami, quien son inocultables los vínculos de todo tipo que existen allí. Entonces la fiscal, cuando anunció el 8 de febrero del 2018 que habría una averiguación sobre Filipinas y Venezuela, ya el caso Filipinas va avanzado. En el 2016, en enero del 2016, nosotros denunciamos las deportaciones forzosas de agosto del 2015 y la fiscal ha desestimado esa denuncia, la tiene archivada, mientras que la denuncia sobre las deportaciones forzosas de los Rojillas entre Myanmar y Bangladesh ya no solamente pasó el examen preliminar, sino que ya inició las investigaciones el año pasado, lo cual demuestra una parcialidad y una discriminación geográfica en cuanto a lo que ha ocurrido en Venezuela. Es decir, hay una evidente parcialización. Por eso yo le pedí al fiscal que se inhibiera y en los próximos días vamos a recusarla para que ella se inhiba de conocer los casos por mí denunciados. Y el día miércoles vamos a presentar un documento ante la Corte Penal pidiendo investigar la conducta de la fiscal Fuerteventura, la cual está firmado por Diego Arias, presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por Rafael Veloz, el presidente de la Federación Interamericana de Abogados, por mí, por una gran cantidad de abogados, ONG y organizaciones gremiales de abogados que estamos pidiendo investigar a Fuerteventura por negligencia e incumplimiento grave en su deber de investigar a Nicolás Maduro. Ahora, le pregunto porque hace días, concretamente el 3 de febrero, usted me corregirá si me equivoco, el FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales, detuvieron al abogado Jesús Berro en el estado Táchira, quien forma parte de la Fundación El Amparo, que asistió, entiendo yo, la elaboración de este expediente que ustedes presentaron a la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Efectivamente, Berro fue el director del equipo de investigación de mi oficina parlamentaria a partir de febrero del 2014 y forma parte del equipo de abogados de la Fundación El Amparo. Inicialmente tuvimos la percepción que pudiera ser una retaliación por su actuación en el caso de la Corte Penal Internacional, pero después se comprobó que fue una decisión arbitraria del FAES, así lo señaló el fiscal superior del Táchira, el Tribunal 10º de Control y la Corte de Apelaciones, que otorgaron libertad plena a Jesús Alberto Berro y ordenaron investigar a el fiscal que fue destituido del cargo y también ordenaron remitir el expediente a la Fiscalía 20 para que se hiciera una investigación sobre la violación de los derechos humanos a Jesús Alberto Berro, pero él sigue en el equipo trabajando para consignar nuevas denuncias. Ahora vamos a enviar una serie de recaudos ante la Misión Internacional Independiente que fue designada el 27 de septiembre del 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que el gobierno nacional anunció que no le iba a dejar entrar y ellos se han instalado en Panamá. Hicieron algo similar a la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que venía al país, le negaron su ingreso vía Panamá-Caracas y ellos se fueron Panamá, Bogotá, Cúcuta y allá nos pudimos entrevistar junto con una gran cantidad de víctimas y también de ONG que presentaron abundantes pruebas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. En la próxima semana entra en imprenta
mi ampliación de denuncia contra Nicolás Maduro, que consigné el 4 de septiembre del año pasado en la propia Corte Penal Internacional en La Haya, en la cual estamos pidiendo prisión perpetua para Maduro por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y especialmente las deportaciones forzosas. Está totalmente comprobado los delitos y está totalmente comprobada la responsabilidad penal de Maduro como jefe de Estado, jefe de gobierno, director de la política exterior venezolana, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y responsable de las operaciones militares en la frontera, de las deportaciones forzosas y los desplazamientos forzosos a partir del 19 de agosto del 2015. Esa abundante documentación va acompañada de sentencia de la Corte Constitucional Colombiana, de un informe de la OCHA, la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas en Cúcuta, de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana. Es decir, es inocultable, está plenamente probada no solamente la autoría intelectual sino material de Maduro en los crímenes cometidos por el cierre de fronteras y las deportaciones forzosas a partir de agosto del 2015. Finalmente yo le preguntaría acerca de lo que está ocurriendo en la frontera, tomando en consideración que lo menciona. Seguramente vio la respuesta inédita, diría yo, de buena parte del alto mando militar a la periodista Sebastiana Barradas, tratando de negar la presencia de grupos irregulares en territorio nacional. ¿Qué responde usted a este tipo de mensajes? Quien, por cierto, denunció cuando era diputado reiteradamente esta situación que con el paso del tiempo lamentablemente ha venido a agravarse. Lo escuchamos. Aquí estamos en presencia de un ocultamiento intencional por parte del alto mando militar, que son responsables por omisión de lo que está ocurriendo. De acuerdo a estudios hechos por ONG internacionales y nacionales, operan más de 28 grupos criminales en la frontera. Es lo que en Colombia se llama las BACRI, que son bandas criminales. Y allí está presencia del ELN, especialmente en la zona del Arauca y de El Zulia, que colinda con el Catatumbo colombiano. Está también grupos paramilitares, grupos paraestatales que operan con el visto bueno del régimen, y también hay el AMPA común. Yo mismo he presenciado 3 momentos dramáticos de disparos sobre el puente internacional Simón Bolívar. En una oportunidad venía con mi hija, que es periodista, Génesis Márquez, y tuvimos que refugiarnos en uno de los negocios en La Parada, a orilla del río Táchira, porque hubo fuerte intercambio de disparos. Otro día venía en Cúcuta hacia San Antonio, el Táchira de San Cristóbal con mi esposa, y en 3 oportunidades tuvimos que replegarnos e irnos por Ureña porque allí los disparos eran muy cercanos. Entonces hay corresponsabilidad fundamentalmente Venezuela, pero Colombia también tiene que actuar para frenar las bandas criminales que operan, donde hay una responsabilidad mayor del Estado venezolano y del alto mando militar. La presencia de grupos irregulares, de bandas paramilitares, de bandas criminales, de grupos paraestatales, son inocultables en la frontera colombo-venezolana entre el Estado Táchira y el Departamento Norte de Santander. Walter Márquez, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Seguiremos con atención esta recusación o este documento que van a presentar a la Corte Penal Internacional. Él fue diputado también, fue embajador y es uno de los promotores de este proceso. Ha sustanciado este expediente que está abierto en Venezuela, sobre la violación de derechos humanos en nuestro país, el examen preliminar que está en marcha y, bueno, queremos conocer su opinión acerca de este comunicado oficial de la Fiscalía, donde informa que está promoviendo que el documento presentado estos días por el canciller Nicolás Maduro, bueno, pase a formar parte del caso de Venezuela, que ya está en manos de la Sala de Cuestiones Preliminares. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo,
solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, y Povisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Buenos Restaurantes ofrece el más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Buenos Restaurantes, único y especial. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos con ustedes el informe diario que publica la Organización Mundial de la Salud. Ya hay más de 70.000 personas contagiadas con el nuevo coronavirus, más de 1.700 víctimas mortales, y me parece que el primer paciente latinoamericano, comentábamos el comunicado emitido por la Cancillería de Colombia, en el cual confirmaba que un ciudadano de ese país formaba parte de la tripulación del crucero Diamond Princess en cuarentena por coronavirus y estaría infectado con COVID-19. Para hablar acerca de este tema, saludamos vía telefónica a nuestro siguiente invitado que, bueno, lleva prácticamente la estadística diaria de esta nueva enfermedad, de este nuevo virus. Se trata del doctor Julio Castro, médico internista, infectólogo. Gracias, como siempre, por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás? Saludos a tus oyentes. Bien, mucho interés, doctor, de conocer su opinión, su análisis acerca de la información que ha trascendido, el avance de este nuevo coronavirus y la advertencia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud para que todos los países se preparen ante un posible caso en el futuro. ¿Qué puede decirnos? Sí, María Alejandra, como tú bien dijiste, ya suman oficialmente 71.000 casos, 70.000 algo casos en el mundo entero, al cual son 70.000 en China continental, y en los números, siempre decimos, los números importantes para saber si la epidemia está avanzando o está disminuyendo es el número de casos nuevos por día, porque el número de casos totales siempre va a aumentar, nunca va a disminuir, hasta que se estabilice, pero nunca va a bajar. Entonces, viendo la progresión de los casos nuevos por día en el mundo entero, en China siguen habiendo cada vez más, habiendo casos día tras día en relación al día anterior, una tendencia de aumento, no de disminución. Hubo una tendencia de disminución un par de días la semana pasada, pero nuevamente volvió a estar subiendo de nuevo, y la tendencia que estamos viendo en zonas como Singapur, Hong Kong y lo que llaman otros, que es donde estaba el crucero, es que la tasa de aumento de casos ha venido aumentando progresivamente. Probablemente estamos viendo un mismo fenómeno en diferentes momentos, probablemente China más adelantado y el resto de los países un poco más atrasados, que sería lo que vieron en China hace un mes y medio. Pero no hay visos de que esto vaya a bajar pronto, por lo menos, es la impresión que tenemos por lo que estamos viendo. Y una cosa que sí decimos, la vacuna no es la solución. La vacuna solamente funciona en Hollywood, en las películas. No va a haber vacuna para esta epidemia de este virus ahorita, en todo caso para la que sigue, pero no para esta. Por lo tanto, las medidas de precauciones universales, de prevención, de pesquisa, de diagnóstico temprano, son las únicas que pueden funcionar para limitar el tamaño de la epidemia.
Ahora, doctor Castro, sobre este paciente colombiano, creo que es el primer latinoamericano, usted me corregirá si me equivoco, que estaba en un crucero donde, bueno, se detectaron varios casos. Quisiera su comentario porque si comparamos, digamos, la actitud de las autoridades en el país vecino, en Colombia y la de Venezuela, dista mucho, tomando en consideración la transparencia. Inmediatamente trascendió esta información, fue comunicada a la comunidad con lujo de detalles acerca de las circunstancias de este pasajero, que puede decirnos al respecto, y lo uno con la advertencia que hacía la OMS para que todos los países estén preparados frente a un eventual o posible caso de este nuevo virus. Lo escuchamos. Sí, fíjate, el caso colombiano es una persona de nacionalidad colombiana, pero no está en Colombia. Él estaba en el crucero que estaba parado en Yokohama, Japón. Fue movilizado, creo que está en Norteamérica en este momento, pero eso no significa que en Colombia hay caso. La persona no está en el territorio colombiano. De cualquier manera, la receta básica para poder monitorear y saber qué es lo que hay que hacer en esta epidemia es la transparencia de la información, que es una de las cosas sobre las cuales uno tiene dudas en general en los países latinoamericanos y en los países donde los sistemas de salud son menos robustos y donde quizá la democracia es menos robusta también. En ese sentido, bueno, hay preocupación y nuestros sistemas de salud en América Latina y en África, que es los únicos dos continentes, Sudamérica y África, donde no hay casos locales, deberían estarse preparando para diagnóstico temprano y las medidas necesarias a nivel hospitalario para asumir una epidemia como esta. Veamos una entrevista, doctor Castro, en la que usted aseguraba que la situación el sistema de salud venezolano no ha mejorado demasiado. Quisiera su comentario al respecto y además cómo evalúa usted la actitud que han asumido las autoridades sanitarias justamente con relación a este nuevo virus. Lo escuchamos. En realidad hemos tenido poca información pública sobre el tema de cuánto estamos preparados para el coronavirus en Venezuela. Había un par de comunicaciones de la oficina del Ministerio de Salud sobre ese tema. Nosotros hicimos una encuesta de la Encuesta Nacional de Hospitales, una encuesta flash, porque no está en nuestras encuestas básicas, pero sí preguntamos cuántos hospitales tenían tapabocas el fin de semana pasado, no este que pasó, sino el anterior. Solamente 50% de los hospitales del país tenían tapabocas, que es una herramienta central para el tema de la transmisión de enfermedad de vía aérea, ¿no? Entonces, eso te da una idea de cuál es nuestro estatus de preparación, pero ese estatus puede cambiar si tú, entregas tapabocas y máscaras especiales para el personal de salud en unos días y ya resuelves ese problema. Creo que ha habido muy poca información en la comunidad. Creo que uno de los elementos centrales en el combate a esta epidemia, como dije antes, es la información a la comunidad en general. La comunidad tiene que entender cuál es la magnitud del problema, cuál es el riesgo, qué debe hacer para prepararse, cómo debe hacerlo, qué debe estar pendiente en este momento para que te ayude y no se cree una situación de histeria colectiva donde la gente sobredimensiona el problema, que es parte de lo que ha pasado con este tema de los medios de comunicación, en particular de las redes sociales. Entonces, creo que un elemento central es que el Ministerio, en su labor de información, que es básica y le corresponde directamente, le diga a los venezolanos un poco cómo estamos preparados y qué habría que hacer para enfrentar una situación como esta, que a pesar de que la probabilidad comparada con otros países de la región es baja, no estamos exentos de que pueda llegar un caso eventualmente. Doctor Castro, siempre aprovechamos este contacto con usted para compartir con los amigos oyentes las recomendaciones. Entiendo que usted participó hace algunos días en un conversatorio sobre este tema. El canal Vale TV va a ofrecer una serie de microreportajes sobre la prevención de la enfermedad que puede compartir con nosotros. Lo fundamental en este momento es saber las medidas que funcionan y cuáles no funcionan. Entonces, habiendo casos en el territorio nacional, que no lo hay ahorita, pero en el caso de que los hubiera, las restricciones y las normas están basadas fundamentalmente en las zonas donde pueden entrar pacientes como estos, que son los aeropuertos y puertos internacionales. A diferencia de China y algunos otros países como Hong Kong, por ejemplo, donde hay actividad del virus franca en todo el territorio, ya esas medidas no terminan teniendo sentido solamente, sino tendrías que tener medidas de la comunidad. Creo que un elemento importantísimo en este momento que estamos en un periodo de infecciones respiratorias altas, o sea, esta es la época del año donde más
enfermedades respiratorias hay en todo el hemisferio norte por el tema del frío en el hemisferio norte, pero nosotros estamos en el hemisferio norte. Lavarse las manos frecuentemente varias veces al día es una medida, probablemente la mejor medida de todas. O sea, la medida que más ayuda en la transmisión de infecciones virales de este tipo es el lavado de manos frecuente. Lo segundo es evitar tener contacto con gente que está enferma, porque siendo la transmisión de persona a persona, al tú no estar en contacto, pues no tienes riesgo. Y el personal de salud ya requiere unos protocolos especiales para el manejo de estos pacientes que, bueno, ya son como un poco más complejos, como identificar un paciente, cómo canalizarlo a través de la institución hospitalaria, pero eso es más el manejo de los hospitales que quizás escapa un poco a la mayoría de tus oyentes, que son personas, ciudadanos comunes y corrientes que están angustiados por lo que puede pasar, pero yo diría que estas medidas que les comenté son las más importantes en este momento. Doctor Julio Castro, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Además, compartir información valiosa acerca del avance de este nuevo coronavirus. Él es médico, internista, infectólogo, quien sigue de cerca, prácticamente a diario en sus redes sociales, las comunicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hoy se hablaba de más de 70.000 personas contagiadas con este nuevo coronavirus, la gran mayoría, como decía el doctor Castro, en China continental, más de 1.700 víctimas mortales, y bueno, él compartía con nosotros algunas recomendaciones básicas frente a lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La Casa del Jabón fabrica para tu hogar, empresa o condominio insecticidas para todo tipo de insectos rastreros y voladores, también para roedores. Además, desinfectantes en variados aromas, jabón líquido, en pasta y en polvo, lavaplatos, cloro, cera, querosén. También expende jabones de tocador, papel higiénico, cremas dentales, desodorantes, bombillos, toallas sanitarias, cepillos dentales y mucho más. Ah, y los huevos no tienen competencia en precio y calidad. La Casa del Jabón te espera en la Avenida Universidad de Monroy Atracabordo, La Candelaria. La Casa del Jabón tiene la solución. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Julio Urbina y su lucha contra las enfermedades desatendidas. Las enfermedades infecciosas denominadas desatendidas afectan por lo general a países pobres que no disponen de recursos para obtener vacunas o tratamientos. Julio Urbina se ha empeñado en encontrar la cura para dos de ellas, el mal de Chagas y la leishmaniasis. Licenciado en Biología de la Universidad Central de Venezuela y doctor en Físico-Química del MIT en Estados Unidos, supo combinar estas dos disciplinas para la búsqueda de compuestos que afecten a los parásitos causantes de la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis. Aprovecha las diferencias en las membranas celulares de estos parásitos con respecto a los vertebrados. Mientras que en los vertebrados, el colesterol es esencial en las membranas. En estos parásitos, al igual que en los hongos patógenos, es el ergosterol. Si se lograba inhibir la síntesis del ergosterol, el parásito moriría sin afectar las membranas de su hospedero. Fue así como descubrió que ciertos fungicidas podían también curar a ratones infectados con el parásito del mal de Chagas y de la leishmaniasis. Sus hallazgos en ratones fueron tan contundentes que dieron paso a estudios clínicos en humanos que están actualmente en progreso.
junto al doctor Gustavo Benaim y otros investigadores. El doctor Urbina también explora actualmente las posibilidades de utilizar drogas que actúan sobre otras enfermedades y cuyas patentes han expirado para diseñar nuevas drogas de bajo costo en contra de enfermedades desatendidas. El doctor Julio Urbina ha combinado a lo largo de su carrera una altísima productividad científica con una gran sensibilidad social en su lucha incansable contra estas enfermedades desatendidas. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en tanto la comunidad internacional avanza o continúa discutiendo acerca de lo que ocurre en nuestro país, la crisis económica no se detiene y, bueno, el proceso de dolarización prácticamente se ha implementado en Venezuela, tanto que el propio Nicolás Maduro reconocía en rueda de prensa desde Miraflores hace algunos días que a eso, según sus palabras, nos ha llevado el capitalismo salvaje. Para hablar acerca de este tema y las razones por las cuales hemos llegado hasta acá, incluso algunos bancos ya ofrecen la apertura de cuentas en dólares en nuestro país. Saludamos al economista Francisco Faraco, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, me dejan un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, mira, a esto llegamos porque la moneda nacional no cubre los costos de un paquete de harina. Hubo que recurrir al dólar, la gente que tiene dólares recurre al dólar porque es lo que le da volumen a su pago. La moneda nacional, aparte de que circula muy poco, denominaciones altas, no puede emitirse más billetes porque no le pagan a las casas de la moneda afuera y lo que hacen aquí pues son los billetes de 20, de 50, eso no alcanza para nada. Un café cuesta más de 50,000 bolívares. Entonces, con eso no se paga nada. Entonces, la gente recurrió al dólar y hoy en día están dolarizando los precios a una gran velocidad, incluso en los establecimientos del gobierno. O sea, si uno asume que las estaciones de servicio de PDVSA son del gobierno, en todo caso están tuteladas por el gobierno, pues se asombra de que regalan la gasolina, pero ¿cuánto te cuesta un litro de aceite? $9, $10. Una cosa vertiginosamente rápida lo que está ocurriendo con la dolarización de la economía, en una economía donde solamente los grupos de menor cantidad de personas poseen dólares. Entonces se crea una situación muy compleja para la gente de bajo ingresos. Por ejemplo, ¿cómo pagas tú un autobús en dólares? ¿Cómo pagas tú el autobús en dólares? ¿Cómo pagas tú la luz? ¿Cómo pagas tú el agua? ¿Cómo pagas tú un garrafón de agua? ¿Cómo así pues, miles de cosas. Ahora el gobierno sale con que la gente puede, los bancos pueden recibir depósitos de dólares. Mire, gobierno, usted pareciera que vivió en otro país antes de llegar aquí al gobierno de Venezuela. Los venezolanos están como los gatos cuando le echan agua, caldados de esas posiciones. Venezuela tuvo una gran crisis bancaria en el 94 y tuvo otra en el 2009-2010, donde los depósitos en divisas que los triangulaban con los bancos de aquí tenían bancos en el exterior y ahí es donde colocaban los depósitos en dólares, en divisas. Bueno, resulta que esos bancos para su nodriza era la Venezuela, el Banco de Venezuela, mientras tuvo acceso a dólares. Ahora después no se sabe qué se va a hacer porque usted con el 70% de encaje que tiene que realizar, ¿cómo demonios rentabiliza un pasivo en dólares? O sea, ¿cómo usted le da intereses en dólares a quien le da un depósito en el banco? Si es verdad que en los Estados Unidos los intereses son muy bajos, 2-3%,
pero es que para usted conseguir 2 o 3% aquí en un préstamo, bueno, ¿cómo hace? Entonces, yo creo que esas son tonterías del gobierno. El gobierno no sabe lo que está haciendo, ni lo ha sabido, ni lo ha sabido desde el primer momento que llegó Hugo Chávez. Aquí se perdió toda la memoria del gobierno. Chávez destruyó el disco duro de la memoria del gobierno de Venezuela. Estos gobiernos no han servido para nada, ni el de Chávez ni este. Son gobiernos totalmente descerebrados. Y en el Banco Central... Hay gente que opina, y creo que le he hablado con Francisco Faraco, que, bueno, lo que está ocurriendo hoy es parte del plan, justamente lo que ellos denominaron como el plan de la patria, que en la práctica es, bueno, la destrucción del aparato productivo y el sector privado en nuestro país. La consecuencia es justamente esta. ¿Qué opina usted? Mira, yo no creo que nadie se siente a desarrollar un plan para destruir esta. Yo creo que lo que ocurre es que gente con ninguna calificación, pero con una gran ambición de dinero, llegaron a los altos cargos del gobierno y ahí están hackeando el país y no haciendo su trabajo, y no haciendo el trabajo que deberían hacer como funcionarios, sino haciendo el trabajo que deberían hacer como corruptos, que es robarse los dinero del Estado. Hoy nada más me leí en una de estos muy informados informes, para la redundancia, cómo fue la cuestión de un señor que se fue allá en Madrid y todo lo que... Bueno, esto es horrible. Lo que se ha robado en Venezuela es horrible. Lo que esta gente dice que la oposición se robó 116 mil millones de dólares. ¿Cuánto se llevaron los Rafael Ramírez y su grupo? ¿Cuánto se robaron en PDVSA? ¿Cuánto se robaron los sobrinos de Silvia Flores? ¿Cuánto se robó toda esa gente? Mira, yo hice una estimación y para mí se habían robado 350 mil millones de dólares la gente del gobierno. Eso es lo que yo estimaba de la gente y sigo estimando esa cantidad. Ahora un poquito más porque ahora hay menos para robar, pues, pero realmente el saqueo en Venezuela ha sido descomunal y por eso que estamos en lo que estamos, pues en esta situación de calamidad calamitosa. No tenemos recursos para nada, nada nos rinde, nadie nos para. Entonces, bueno, ahí estamos, pues aquí estamos pasando aceite, como dicen los muchachos. Bueno, en el caso concreto de Raúl Morodo, que fue el embajador de Rodríguez Zapatero en Venezuela, el expediente acredita un supuesto saqueo de 30 millones de dólares, o me parece que de euros, que estoy leyendo El País de España, a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela. Sí, señor. Y ahora, cuando le preguntaron al señor Rockefeller cuál es el mejor negocio del mundo, dijo que el petróleo. Y cuando dijo cuál es el segundo mejor negocio del mundo, dijo que el petróleo mal administrado. Pero es que el primer negocio del mundo es el petróleo administrado por Rafael Ramírez en la época del chavismo. Ramírez es uno de los ladrones más grandes que ha pasado por el funcionariado en Venezuela. Y sin embargo, aquí no hay nada contra Ramírez. ¿Por qué no piden la extradición de Gustavo Gallina por ahí? Pero la de Ramírez, ¿por qué no la piden? Que no saben dónde está. Pero ¿cómo no van a saber dónde está? Y tú no sabes que está en la Toscana, en unos días, otros días está en Mónaco y así, pues, no sabes dónde está Ramírez. Entonces, no, para eso no hay fiscalía, para eso no hay fiscal violento y exigente, sino hay toda la laxitud del mundo para que haga Ramírez lo que le dio la gana de hacer, junto con su corte. Y no fue la corte, él no era Diego Salazar nada más. Ahí robó don Raimundo y todo el mundo. Yo conozco mucha gente que robó en PDVSA. Ahí están saliendo todavía. Bueno, está este señor que mataron ayer el año pasado en España, que iba a tirar de la manta, como decía el periódico. Bueno, ahí está. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque usted seguramente vio la declaración de algunos empresarios venezolanos que hablan de una transición al estilo chino, que antes de que se hablara de impuestos a las transacciones en dólares, ellos expresaban su optimismo por una supuesta recuperación económica en nuestro país. ¿Qué responde usted ante declaraciones de esa naturaleza? Mira, que cuando uno quiere robarse unos reales, se pone un equipaje y coge la pistola y vaya a punta al cajero de un banco y se roba los reales. Pero cree que se va a robar los reales a la linda cubana con esas expresiones que creen los demás que somos unos bobos.
No, chicos, ustedes quieren que el negocio no cobre. Más nada. Ustedes no son empresarios, ustedes son corruptos. Ustedes no son empresarios, ustedes son traidores a la patria. En el buen sentido, no en el sentido que lo utiliza el chavismo para execrar a los venezolanos. Aquí nadie tiene la piedra filosofal para ir al país, y mucho menos esos disque empresarios que se llenaron con Cadivi, se llenaron con Recadi, y que se han seguido llenando en contrataciones con el gobierno. O es que la gente va a creer que Alejandro Betancourt López es un empresario, o la gente va a decir que es una tontería, o que compite un empresario, o que el otro es un empresario. No, o Ramírez es candidato presidencial. No, por favor, no vengan, sigan con eso. También el disco. Con relación a este tema de las cuentas en dólares, hemos leído toda clase de opiniones, advirtiendo que hay que mirarlo con cuidado porque por la inseguridad jurídica que hay en nuestro país y las limitaciones que tienen estas entidades financieras para accionar en el exterior. ¿Qué opina usted en relación a este tema? Mira, para tú poder recibir depósitos en dólares en Venezuela y pagar los intereses que esos depósitos requieren, que son muy bajos hoy en día en los Estados Unidos, pero para Venezuela son muy altos, entonces tiene que sumar la tasa de interés, la tasa de evaluación, porque usted tiene que encajar un 70% de lo que reciban. ¿Cómo tú con un 30% remanente puedes tú rentabilizar una colocación en un pasivo en dólares? ¿Cuánto tienes que cobrar la tasa de interés activa del dinero que te va quedando a prestar? Mira, es una cosa... Eso es absurdo, pues. Ese planteamiento de Maduro es tan absurdo como él. Que es un absurdo. Porque aquí antes los banqueros que recibían depósitos en dólares los colocaban en sus bancos en el exterior y así rentabilizaban esos depósitos. Hoy en día no los pueden colocar en el exterior, o si los colocan, ¿cuánto pueden colocar? 30 de cada 100 para rentabilizar con eso y pagar los intereses del 100. Entonces, mira, no es posible. ¿Y que los van a colocar afuera? Antes había bonos de la deuda de la República o bonos de la deuda americana. Hoy en día, ¿cuánto rinde un bono a 10 años del Tesoro americano? Un poquito más de 1%. Con eso vas a rentabilizar tú puedes con eso generar suficiente ingreso para cubrir el costo el costo financiero de los intereses que tienes que pagar por los depósitos. Jamás. Entonces, mira, ese es un negocio a pérdida, a menos que tú lo estés haciendo para cogerte los reales. Ahora, he leído también opiniones según las cuales la intención es a través de, digamos, lo que se cobra por las transacciones. Bueno, eso es suficiente, digamos, inicialmente para ofrecer este tipo de servicios. No está de acuerdo, evidentemente, con esta afirmación, ¿correcto? No, claro que no. ¿Cómo van a ser las comisiones que tú cobras por la transferencia, por esto, suficiente para cubrir los costos financieros de ese tipo de esos pasivos? Tú tienes que pagar por esos pasivos más o menos lo que se paga en los Estados Unidos, 1,5%, 2%, pero es que allá no hay un encaje de 70% como lo hay aquí. Entonces aquí tú al 30% le tienes que sacar, entonces multiplícalo por 3, 6,5%. ¿Dónde consigues tú de colocar tu dinero en dólares al 6,5%? Eso no existe, a menos que tú te financies pues a Lampa, ¿no? Esas cosas que no creo que sea el caso de los banqueros venezolanos, pero pueden ser los banqueros del gobierno, eso sí, pero eso no tiene paz con la miseria. Ahora, ¿qué interpretación entonces le da a usted? No sé si una situación similar se dio en países como Zimbabue, que también sufrieron de hiperinflación, y situaciones similares a la de Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Mira, Alejandra, lo que pasa es que en los países africanos no había la tradición que había en Venezuela con las crisis bancarias y por ejemplo de los pasivos de moneda extranjera. En Zimbabue el sistema financiero no tenía esa antigüedad.
Por lo tanto los zimbabuenses no tenían esa memoria. Pero es que hoy en día los venezolanos tenemos memoria. Aquí han habido varias crisis bancarias, donde los depósitos de moneda extranjera se perdieron, y se recuperó muy poco, excepto en algunos bancos que manejaron con mucho cuidado. Pero es que hoy en día es muy difícil. La intermediación de recursos con un encaje del 70% es totalmente inviable. No hay manera de que tú, pagando una tasa aunque sea del 0,5%, tú puedas rentabilizar con 70% prestando 30%. Multiplícalo por 3. Y ahí tienes el costo de lo que va a hacer eso. A ellos súmale lo que cuesta la red, lo que cuesta el funcionariado. Es imposible. Eso es inviable, a menos que no pagan intereses, y aún así el costo de manejar los depósitos pues te hace elevadísimo, porque no puedes sino prestar el 30% de lo que estás tomando en depósito. Es decir, que bueno, estamos igual o peor ahora mismo en Venezuela a la luz de lo que comparte nuestro invitado, ¿correcto? Mira, estamos peor, pues es que lo que hablamos son idioteces. Este es un país donde los gobernantes son unos ignaros y hablan unas pistoladas horribles. Entonces, que lo que hacen es engatillarlos a la gente, sacarla más de quicio. Entonces, mira, cuando un presidente de la República te dice una cosa como esa, que es evidente que no puede ser, con un encaje del 70%, mira, es porque sencillamente estás en manos de un ignaro, y un chofer de autobús, que cree que manejar un país es como manejar un autobús, pasar de la segunda para la tercera, la tercera para la cuarta. No, y tiene un presidente de Banco Central que no tiene idea de lo que tiene entre manos. Tiene un directorio de Banco Central que tampoco tiene idea. Entonces tiene el país en manos de la ignorancia más supina que hemos tenido en mucho tiempo en la historia venezolana. Francisco Faraco, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos, economistas, pasando opinión y análisis acerca de este tema, el telón de fondo de la crisis, la situación económica, la dolarización parcial de las transacciones en nuestro país y, bueno, esta nueva modalidad que tiene que ver con la apertura de cuentas en dólares. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, entre Pedro Carreño y Diosdado, ¿quién te parece más truculento trucutú? ¡Qué imaginación tan fértil tienen esos señores, chico! Por ahí leí unas declaraciones de Carreño. Según él, no detuvieron a Guaidó cuando llegó a Maiquetía porque los gringos le pusieron un chip para mantenerlo localizado todo el tiempo. ¿Tú has visto, chico? ¿Y dónde me deja Diosdado? Diosdado. No, Mingo. Para coger palco. ¿Cómo se nota que Diosdado hace tiempo que solo hace uso de pistas y aeropuertos clandestinos? Y que, por supuesto,
Se le olvidó cómo son las cosas en los países serios, porque en los aeropuertos, en las terminales americanas o europeas, en donde las normas de seguridad son súper estrictas, los pasajeros tienen que pasar una serie de controles y revisiones y escaneos impresionantes. Entonces, explícame, por amor de Dios, explícame cómo es que el tío de Juan Guaidó burló, según Diosdado, esos controles. Material explosivo, Mingo, material explosivo, ¿tú has visto? Algo deben estar comiendo o fumando estos bichos que los tiene alucinando, Mingo. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información que tiene que ver con la avioneta decomisada en Aruba con 1 tonelada de oro venezolano. El diario La Razón de España se pregunta: ¿se está quedando Venezuela sin reservas? El régimen de Maduro está vendiendo lingotes en el mercado negro para obtener efectivo. Las reservas de oro monetario de Venezuela están en niveles más bajos desde hace 75 años y da cuenta de esta información las autoridades de Aruba y Estados Unidos. Dice la nota, decomisaron una avioneta con casi 1 tonelada de oro venezolano de alta pureza a bordo. En el avión de carga ligera que usaba siglas norteamericanas falsas viajaban el piloto y 2 tripulantes, según informa el portal La Patilla. La avioneta despegó de la carretera solitaria en las afueras de Ciudad Bolívar, en Venezuela. Además, a esta hora la periodista Sebastiana Barraez, especialista en la fuente militar, denuncia lo siguiente, bueno, lo hace algunos minutos. En este momento, a las 4:45 de la tarde, lunes 17 de febrero, funcionarios de organismos de seguridad están allanando, decía ella, el apartamento del general Rodolfo Camacho Rincones. Están tumbando la puerta que en otro allanamiento la DGCIN había soldado, alegando que estaba confiscado. Los sujetos, dicen un segundo tuit, no identificados y que están acompañados de un supuesto fiscal que se niega a identificarse, alegan haber recibido órdenes superiores. Dichos funcionarios estarían pretendiendo sembrar algo en el inmueble, apropiarse del mismo, como ha ocurrido con otros. Es una denuncia, insistimos, que publica en su cuenta en Twitter la periodista Sebastiana Barraez. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarle, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.